Muy buenas noches, gracias por la sintonía, un gusto volver a NPI, a esta que fue mi casa durante mucho tiempo. Mira, lo que queremos hacer, lo primero que te quiero explicar es, no te vayas a asustar porque los términos economía, finanzas, hace que mucha gente apague ya y dice, esto no lo voy a entender o tengo que sacar la calculadora. Olvídate de los grandes números, vamos a aterrizar la cosa. La idea es discutir esto que va a ser el tema que nos va a tener seguramente preocupados, muy preocupados durante los próximos 15 o 20 meses. ¿Cómo salimos del agujero económico en el que nos metimos para, de alguna manera, salvar vidas? O sea, tuvimos que hacer la cuarentena, no había salida, la cuarentena tiene unos efectos económicos brutales. Lo estamos viviendo con el resto del mundo. Esta es la primera vez que no somos solos, no es solamente la región. El mundo está viviendo las consecuencias de esta pandemia que nadie vio venir y cuyos impactos todavía no sabemos hasta dónde van a llegar. Lo que vamos a hacer cada martes es ir viendo paso por paso todo eso que plantean desde el gobierno, la desesperación del sector privado que lleva, algunos se quedaron en la calle, del trabajador. Hoy me decía la ministra del Trabajo que más del 1 millón de trabajadores del sector informal se quedaron sin ingresos. Los del sector formal, hoy se habla de 50.000 en el Instituto de Previsión Social, pero esto sin contar con las suspensiones de trabajo. Los de las microempresas, los de las empresas gastronómicas. Es decir, todos estamos en este momento planteándonos qué va a pasar, cómo salimos de esto. Bueno, esa es la idea. Cada martes vamos a estar tratando una de estas aristas, la reforma del Estado. ¿Qué es lo que es la reforma del Estado? ¿Vamos a seguir endeudándonos como nos endeudamos hasta ahora? ¿Qué costo va a tener eso? Bueno, prepárate porque eso es lo que vamos a hablar. Y bueno, obviamente tenemos que empezar con el ministro de Economía de facto. A falta de un ministro de Economía tenemos un ministro de Hacienda. Benigno López, ¿qué tal, Benigno? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Un gusto estar en tu programa. Felicidades por tu nuevo emprendimiento. Gracias. Y un gusto estar con la audiencia también, que nos va a seguir seguramente. Bueno, la intención, Benigno, es hacer un primer bloque rápido contigo para ver cuál es la propuesta y después tenemos otros 3 economistas, 2 exministros de Hacienda, una economista, para desarmar, desnudar esto, ver qué está bien y qué a lo mejor se puede mejorar o qué está mal de este plan. Perfecto. Pero vamos a empezar directamente hablando del plan. Estamos hablando de 2.500 millones de dólares. Sí, el total del plan en su ejecución en el tiempo, ¿verdad? Ok. ¿Cuánto tiempo supuestamente llevaría la ejecución de este plan? Nosotros pensamos que esto va a durar los próximos 18 meses aproximadamente, a lo que vamos a incorporar las cuestiones presupuestarias del presupuesto 2021, ¿verdad? Yo creo que este plan es un plan integral y un plan ambicioso en la idea de proteger los empleos, por un lado, generar empleos nuevos, por otro lado, e incentivar a que el sector privado se sume, ¿verdad? La historia te dice que el sector privado no da el primer paso, sino que sigue a las ideas o a las políticas que pueda tener el sector público. Y la idea es de que se generen las expectativas adecuadas para ir saliendo de este escenario totalmente anormal, difícil, complicado, desconocido e imprevisto que nos tocó pasar a nosotros en este momento. Mira, es la última vez que voy a pasar numeritos, pero hay unos cuadros ahí rápido que quiero pasar, si me permitís, Benigno, si me acompaña en la cámara, que tiene que ver con el plan en general. Este es el plan de reactivación. Entonces, podemos poner en pantalla ya completo. Acá está, plan de reactivación rápidamente. Es la última vez que voy a hablar de numeritos, no se vayan a preocupar. 455 millones de dólares es para protección social, ingresos e integración. Vamos a hablar de qué es lo que es eso después. 1.372 millones de dólares es inversión pública. Dice para empleo, vamos a discutir si esto genera o no empleos. 686 millones de dólares son créditos para el desarrollo. A ver, vamos a ver, acá vamos. Sostenimiento del empleo, ¿qué es lo que ellos plantean para sostener el empleo? Formalización del empleo, proceso de simplificación o simplificado para formalizar con acceso a la seguridad social. Vamos a hablar después de esto porque supuestamente IPS se plantea como ambición en 15 años más o menos 770.000 trabajadores del sector informal que podrían pasar a la seguridad social. Acceso al crédito para MIPYMES, nuevos empleos, la inversión pública va a crear, hacer una estimación de cuántos empleos, ayuda para trabajadores formales, subsidio para suspensión, esto es lo que va a ser, digamos, PTIVO 2.0 y otras formas de subsidio.
Voy rapidito porque después quiero entrar en las cuestiones más importantes. Todo esto habla de protección social. Algunos que ya están, que se ampliarían un poco, subsidio para adultos mayores, Tecoporá, proyecto Abrazo, IPS, 100 millones de dólares, que acá va a depender de que se les apruebe el préstamo, y vamos a hablar de qué es lo que va a hacer IPS con esto. Seguridad alimentaria y otros, kit alimentarios a través del MEC, bueno, esto que se está haciendo luego, y esto que sería nuevo comedores transitorios, 1,8 millones de dólares. A ver, creo que ese es todo, ¿no? Ah, no, después está esto. Crédito para los sectores afectados, que es lo que vamos a estar hablando también. La AFD, crédito para 12.000 viviendas para la clase media, créditos de mediano y largo plazo en condiciones financieras accesibles para 20.000 empresas, Banco de Fomento, créditos a largo plazo para el sector productivo, créditos para la vivienda, crédito agrícola de habilitación, son 10.000 créditos para la asistencia de productores rurales, y Fondo Ganadero, crédito para asistencia técnica para 2.400 MIPYMES del sector. Ok, creo que esto es lo más importante, ¿verdad? Sí. Ok, ya están los cuadros y me voy a sentar otra vez acá. Bueno, vamos a empezar con el tema inversión en obras públicas, sí. Benigno. O sea, esa es una de las patas más importantes en casi todos los planes de reactivación Sí. ¿Cuánto de lo que ustedes plantean ahí ya son créditos que ya están? La verdad que no tengo en mente cuánto, pero gran parte está, y lo que no está en proceso de aprobación. De aprobación, ¿verdad? Préstamos. Préstamos, básicamente toda la inversión pública se sostiene en los préstamos de las multilaterales, que tienen un cronograma específico de desembolso y de ejecución, razón por la cual ese monto no impacta en todo el ejercicio, en un solo ejercicio fiscal, sino en varios, en la medida que se vaya ejecutando. ¿Y qué es lo que plantean de nuevo ahora? Porque son préstamos que ya se aprobaron y proyectos que ya estaban luego. Pero son que queremos apurar, ¿verdad? Queremos generar las políticas adecuadas para que eso ocurra cuanto antes, en el sentido ejecutar de más rápido y adelantar todos los procesos de negociación que tenemos en curso hoy con las multilaterales. ¿Y qué va a hacer que ejecute más rápido? Porque justamente uno de los problemas que tiene el Estado es de gestión. Pero realmente es un tema generalmente cierto, pero hoy hay una ejecución muy importante del Ministerio de Obras Públicas que queremos nosotros incentivar y llevar adelante este programa que va a generar más de 100.000 puestos de trabajo. Bueno, pero a ver, todos los ministros de Obras Públicas de todos los gobiernos siempre dicen estamos ejecutando más que el anterior, y es cierto, se ejecutan más, ¿verdad? Sí. Pero esto supone una duplicación prácticamente de la ejecución. Prácticamente una duplicación, o se va a hacer seguramente en 2 años, ¿verdad? Pero creemos que es el camino adecuado para empezar a estirar el carro hacia adelante. Ahora, los proyectos que están atados, esto lo vamos a discutir después con los economistas, porque veo que la mayor parte son obras viales. Sí. Que no son precisamente, o sea, no son obras que se hagan en las zonas urbanas donde hay la mayor cantidad de empleos. Ahí estamos viendo generar proyectos de APP en el área de obras civiles vía saneamiento de los sistemas de agua. Hay un proyecto de saneamiento. Hay uno en Ciudad del Este también. Hay varios, ¿verdad? Hay varios proyectos. Es un programa que si podemos sacar a flote, es un programa muy importante. Pero no es el que está acá. No está en este paquete. Esos son todos vía APP. Por otro lado, estamos que lo que falta en el cuadro falta todo el proceso de APP, que estamos modificando el decreto reglamentario de tal manera hacerlo más eficiente, y todo el programa de reforma y reestructuración del Estado. O sea, vos decís inversión privada, ¿vos crees que la gente, el sector privado va a poner plata para hacer alcantarillado? Sí, puede ser que haya. Y hay también la ruta 1, la ruta 6, la hidrovía. Todos esos son proyectos que vamos a llevar adelante vía APP. Y todos aquellos que puedan ser rentables para el sector privado. Okay. Después vamos a desmenuzar más el tema de obras públicas. Sí. Lo otro es cobertura social, donde entramos subsidios. Subsidios. PTU 2.0, ¿eso depende del préstamo? Depende del préstamo. O sea, si no se concede el préstamo, no hay PTU. Vamos a ver qué podemos generar internamente, ¿verdad? Seguramente en vez de ser tan abarcante como es lo que presentamos acá, deberá ser menor, ¿verdad? Pero ¿ustedes plantean mantener el subsidio hasta diciembre? Nosotros planteamos mantener el subsidio hasta diciembre y tener una presencia importante en frontera. Que tenemos un problema que mientras no se resuelva la pandemia, no se resuelva la cuestión del otro lado de nuestra frontera, es una situación muy incierta. O sea, es concentrar el subsidio en la zona de frontera. Destinar mayormente hacia ahí. Porque no es más plata de la que ya se repartió ahora. Nuestra idea es menor, o sea, pues va a tener más gente más plazo, pero va a ser el mismo monto. Pero dependerá otra vez del crédito. Si no tenemos el crédito, seguramente vamos a tener que
adecuarnos con los recursos que podamos generar de vía redireccionamiento dentro del presupuesto, ¿verdad? Préstamos. Sí. Allí venimos escuchando todo este tiempo que los créditos no llegan, sobre todo para las microempresas. O sea, estamos a julio, hay muchos que ya cerraron, habrás visto el cartelito, nos fuimos a la mierda, vendimos todo, gracias Marito, dice, ¿verdad? En realidad, el coronavirus, pero bueno, es lo que dice la gente. ¿Qué cambia con esto? Porque al final el tema es que los bancos no le quieren prestar. Bueno, eso no se puede cambiar, ¿verdad? A no ser que decidamos nosotros como sociedad financiar, que el Estado financie, que el Estado asuma el riesgo, que quiere decir que socialice las pérdidas. Pero hay un proyecto que yo creo que es importante, que puede resolver gran parte de este problema, que es esta consideración del Senado, donde, por un lado, se eleva la garantía del FOGAPI al 90%, por otro lado, se garantiza todas las operaciones activas del Banco Central, es decir, el Banco Central va a poder entrar a comprar cartera de los bancos con garantía del Estado, entonces no va a haber riesgo para el Banco Central, que va a dinamizar también el crédito a empresas más grandes. Y por otro lado, se plantea un financiamiento para que el FOGAPI sea más fortalecido, más fuerte, y pueda llegar no solamente a las pymes, sino a empresas de mediano porte también. Pues el riesgo va a ser para el Estado, para el fisco. Y va a depender siempre de eso, ¿verdad? Pero ese es el camino en este escenario que están haciendo casi todas las economías, ¿verdad? Asumir una parte del riesgo a través de la garantía del Estado. O sea, lo que se está estudiando ahora es cómo nos le están prestando los bancos a la microempresa, de última, los contribuyentes vamos a hacer la garantía final para los préstamos que le den, y si ellos no devuelven, pagamos nosotros. Y si ese es el riesgo, por eso que el sistema no está prestando. El riesgo ante la incertidumbre, el riesgo que haya una pérdida, y tampoco nosotros queremos que haya el cultivo para una crisis financiera después. Hay muchos préstamos que son, digamos, pilares en este plan, Banco Nacional de Fomento y AFD, pero en realidad la plata no está, van a tener que emitir bonos o tomar préstamos. Pero están todos encaminados, o sea, ellos no necesitan de la autorización legal, son créditos que no entran dentro del déficit fiscal, no entran dentro del compromiso del Ministerio de Hacienda, y es la forma normal que se financia un banco para hacer su préstamo a largo plazo, conseguir fondeo a largo plazo. Ellos están en proceso de cerrar algunos acuerdos que va a permitir que el fondeo sea más de 10 años a tasas muy ventajosas, con años de gracia, que creemos que también va a ser importante. Obviamente el deudor va a tener que pasar los filtros del banco o de la AFD vía el sistema financiero para ser sujeto de crédito. Ahora, pero no están especulando ustedes, Benigno, porque cuando plantearon esto, yo escuché y me llamó la atención, decían créditos a 20 años de plazo, 8% de interés. Y dije, caramba, me anoto, pero al final depende del préstamo que consiga el Banco de Fomento. Depende del préstamo. En nuestra lámina está entre 5 a 10 años de plazo, más 2 años, y la idea de Fomento es sacar con 2 años de gracia. 5 y 10 años. 5 y 10 años, depende del producto que saquen, ¿verdad? Y la tasa de interés, imposible saberlo. Imposible saber todavía, pero va a depender de la tasa del fondeo, ¿verdad? El fondeo que ellos están viendo son alrededor de 2 a 3% en dólares a largo plazo, o sea, la tasa va a poder estar en un dígito. Ok. Lo que supongo que la gente percibirá hasta ahora, Benigno, es que buena parte del plan es, si ocurre esto, si conseguimos el crédito, dependiendo de la tasa de interés, si conseguimos que el Parlamento nos apruebe más endeudamiento, o sea, todo es como está muy sujeto a cuestiones que pueden pasar o no. Y sí, como todo plan requiere de un compromiso de todos, ¿verdad? ¿Qué armas y qué instrumentos tiene el Poder Ejecutivo para hacer solo un plan de esta envergadura? Casi no tiene, ¿verdad? Debemos recurrir al Congreso para el proceso de formalización. Vamos a tener que plantear una ley que estamos terminando, una ley que va a permitir que las pymes y MIPYMES puedan ingresar a IPS con un seguro, con una cobertura de salud y una cobertura de jubilación que hoy no tienen. Nosotros creemos que eso es clave para el futuro, van a tener la posibilidad de acceder a eso con una canasta predeterminada de prestación de servicios. Las normas que hacen a la concesión de los créditos de protección social para llegar a la gente que va a estar necesitada en estos meses que van a seguir siendo complejos, también requiere de una autorización legal. Los créditos de la AFD y el Banco Nacional tienen un camino paralelo que nosotros no estamos viendo eso se consigue. No estamos viendo ningún obstáculo. Lo del IPS, que también me llamó mucho la atención, en realidad es un proyecto que está muy verde, o sea... estamos terminando el proyecto nosotros. ¿Sí? Sí. Pero no va a ser, o sea, ahí hablaban de un techo de 770.000. Apuntamos a todo el sector informal, que son 770.000 personas. Vamos a ver quién
¿Quién se quiere? Porque no va a ser tampoco obligatorio. Bueno, pero no va a ser obligatorio. El que quiera entrar, va a entrar. Esa es la discusión que estamos teniendo ahora. Pero eso hasta ahora fue un fracaso, Benigno. No, porque nunca tuvieron la posibilidad. No, en el IPS hoy podían entrar los trabajadores, los cuentapropistas. Solamente para la jubilación. Y entraron 300. No, más, creo que hay más. No, ¿verdad? 300, eso me decía hace poco Pedro. Sí, en Pedro Ayer. Pero el gancho es el de salud. Jubilación no quiere pagar nadie hasta que llega la edad nuestra. Ahora, y justamente eso iba ahí, ¿verdad? Por eso te digo, 770.000 suena espectacular, pero sí. ¿A cuánto le puedes sumar por año sin que te reviente la cobertura de salud que ya está luego colapsada? Yo creo que IPS tiene más infraestructura que antes hoy para hacer frente a este desafío, ¿verdad? Y ellos por eso justamente va a ser voluntario y va a ser en un cronograma. También se está previendo que el sector público vaya a IPS también. Ahí tenés 300.000. Es una forma también normal y no de una, ¿verdad? O sea, van a haber proceso adecuado. Pero ahí podemos tenés 300.000, sí. ¿verdad? Pedro, no, la verdad que no 300.000, ¿verdad? 150.000 estamos. 150.000. Tiene 150.000 más o menos. 150.000. Pero ayer me decía, si vos planteás por año 50.000, no vamos al mazo, imposible. Entonces, si vamos a suponer que sea 25.000, te lleva 6 años solamente yo no estoy de acuerdo en la función con pública. Esa percepción de Pedro, ¿verdad? Yo creo que es obligación nuestra y obligación de IPS incorporar a la gente. Nosotros no le podemos decir no te podemos incorporar porque no hay lugar. No, yo estoy de acuerdo. ¿Verdad? Y yo no creo que tampoco colapse, ¿verdad? De hecho, si vos te vas a la historia de IPS y te acordás los 90 cuando se hizo el cálculo de que va a colapsar en 10 años, era justamente por la gran informalidad que había. Claro, pero y yo el colapso... se multiplicó la cantidad de asociados. Pero el tema del servicio de salud está colapsado, Benigno. Está colapsado, porque hay que hacer otra reforma ahí, pero si vos le das un seguro acotado, seguramente va a poder IPS hacer frente. Por eso que se está terminando ese análisis con ellos. Claro, a mí, Pedro Ayer decía algo que me parece sumamente interesante debatirlo. Cuando se creó la ley en 1950, se le dio una cobertura del 100% de salud. 100% de salud en 1950 era hacerte una radiografía y con suerte que te ponían un tornillo. Hoy 100% de cobertura de salud significa medicamento oncológico, ¿verdad? Sí. Claro, te cuesta 70 millones de guaraníes, te cuesta una pastilla. Entonces, así mismo. Plantear que vamos a meter 770.000 y que van a tener una cobertura del 100%. No, yo no te estoy diciendo una cobertura del 100%, te estoy diciendo una canasta básica de servicios, que es la que va a tener, la que va a poder financiar, porque va a tener también un aporte diferenciado. Ok, bien acotado entonces. Bien acotado, ¿verdad? Entonces, para que tenga, hoy no tiene salud y hoy no tiene jubilación. Frontera, rápido, pues estoy haciendo un repaso y después ya entramos con los tres que están así, los colmillos larguísimos, tienen los tres para discutir todos estos temas. El tema frontera. Sí. Nos está fantaseando cuando se le dice el delivery de frontera, le bajamos los impuestos. El que compra es el brasileño. Mientras la frontera esté cerrada, ese negocio está muerto. El problema de frontera es un problema en sí mismo y enorme, ¿verdad? Nosotros lo que estamos generando es las oportunidades, ¿verdad? Si conseguimos el acuerdo con los otros pares de la frontera que puedan hacer eso, bienvenido, ¿verdad? Pero también eso depende a la dinámica de la propia frontera. Si está cerrado, Foz, como está hoy, es un escenario nuevo, pero al menos las medidas están para que cada uno bajo su inventiva puedan encontrar mecanismos de generación de riqueza, ¿verdad? Pero ¿de qué depende? Por ejemplo, ese tema de las compras del libre, ¿de qué depende? ¿De Bolsonaro? Depende de la Receita, que son medio independientes. Se está hablando con ellos, ¿verdad? Bolsonaro está con su COVID ahora. Ahora tiene COVID. Pero depende de Brasil. Depende, claro, porque ellos tienen encima en Foz, hoy creo que volvieron al estadio cero. Ya. ¿Verdad? Último, antes de cerrar este primer bloque, a mí me parece que lo más sustancioso de esto que plantearon, a mí lo que más me resulta atractivo, son las reformas de fondo. Sí. Fantástico. Una nueva ley del servicio público, nuevas compras públicas, una nueva estructura del Estado. Todo suena fantástico. Una ley de responsabilidad fiscal donde va a estar la convergencia a la responsabilidad que siempre tuvimos, ¿verdad? Yo creo que esa también es clave. Ok. ¿Y cómo van a pasar esas 4 leyes, Benigno? Porque un gobierno que viene desgastado, tenemos el drama de la pandemia, va por su segundo año, no sé, hizo al arrancar, como suele ser cuando tenés todavía todo el crédito político. ¿Qué les hace suponer que esas 4 leyes van a pasar? Yo personalmente estoy convencido de que tienen que pasar, porque no hay otra alternativa de recuperarnos. O sea, si nosotros pensamos que el Estado después de la pandemia va a ser igual que antes, estamos equivocados, porque no va a poder ser. O sea, no vamos a poder nosotros dar los mismos servicios en estas mismas condiciones en un escenario absolutamente diferente
es absolutamente complejo desde el punto de vista fiscal nomás luego, ¿verdad? O sea, si estas leyes no pasan, el año que viene tenemos un estado fallido. No sé si fallido, podemos tener un estado muy complicado de alinear la expectativa del sector privado para que podamos salir de esta situación de la pandemia, ¿verdad? Yo no creo que tengamos fallido, pues va a ser muy difícil de llevar adelante un presupuesto que no sea realista, Claro. Unos compromisos que debemos de asumir. Y yo creo que son conscientes todos, estamos trabajando en una comisión bicameral de reforma, donde de lo que yo escucho por lo menos es importante, y el desafío dentro de todo esto, un desafío muy importante y clave, el presupuesto del 2021. ¿Verdad? Ahora, te pregunto esto para cerrar. ¿Hay una decisión política ya del gobierno Sí. de congelar salarios? Porque vos para el 2021 solamente, o sea, tenés o congelar salarios o aumentar los impuestos, porque el tema de la deuda ya llegó al límite, no te puedes endeudar más. Mira, nosotros estamos convencidos de que el presupuesto tiene que ser austero, el presupuesto que tiene que ser un presupuesto de guerra, y no solo el año que viene, sino los próximos 3 años. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir Dentro eso? de eso, ¿Qué quiere decir austero y de guerra? se va a cortar todo lo que se pueda cortar, se va a reducir todo lo que se pueda reducir, y se va a congelar todo lo que se pueda congelar. Lo que se pueda congelar. Hay compromisos que hay que ver cómo ir resolviendo, ¿verdad? El tema del capital médico, el tema del capital humano, salud y Bueno, educación. por capital humano es casi la mayor parte de tu presupuesto. Y es una parte importante, pero yo creo que esas son las discusiones políticas de fondo que hay que tener, más allá de lo que pueda a uno gustarlo o no a este plan, que creemos que es dinámico, integral y que queremos ir sumando ideas en el transcurso de su evolución. Pero sí, necesitamos un presupuesto sin aumento de ningún tipo el año que viene. Veo que es un proyecto difícil de vender, no es fácil, y no veo ningún lobby, Benigno. O sea, está vos en solitario contando, etcétera. Convengamos que vos no le vas a convencer a ningún parlamentario, ningún político. Probablemente no. ¿El presidente qué está haciendo? Pero el presidente se reunió con ellos hoy. Hoy. Y está haciendo el lobby. Tiene la varita mágica para en una reunión convencerlo. Y no sé, yo creo que va a seguir él en su rol constitucional, ¿verdad? Yo tengo confianza. Hasta ahora hemos tenido cierto éxito en los proyectos de leyes complicados que llevamos para pasar esta pandemia. Hay que entender que acá tenemos una cuestión, no es una cuestión que le gusta al gobierno pasar, ¿verdad? Ni no es una cuestión atribuible al gobierno, ni la sequía del año pasado, ni la inundación del año pasado, ni la pandemia, ¿verdad? Entonces todos tenemos que ver cómo salir, porque cualquiera sea el nuevo gobierno en el 2023 va a tener este problema que enfrentar. Y a lo mejor podemos devolver el gobierno dentro de la senda de la responsabilidad fiscal, si es que hacemos todas las reformas que tenemos que hacer y respetamos todos los presupuestos en función de los ingresos que haya. Tenemos que hacer nosotros la pausa. Cuando volvamos, vamos a desmenuzar esto que fue un pantallazo lo que hicimos ahora con Benigno López. Santiago Peña, ex ministro de Hacienda, es candidato a la presidencia de la República, puede que vaya a ser otra vez candidato, él dice que no, tengo mis dudas. Manuel Ferreira, ex ministro de Hacienda, Verónica Serafini, economista. Vamos a estar desmenuzando este plan. ¿Será que esto nos va a permitir realmente una reactivación económica? ¿Son las inversiones que hay que hacer? ¿Será suficiente para estimular el consumo, por ejemplo? Porque se abrieron los locales, pero nadie se va a comprar. Muchas preguntas, veremos qué podemos sacar de respuesta. Brevísima pausa, ya volvemos. Bueno, ya estamos ahora sí con el equipo completo. A mi extrema derecha, que no tiene nada que ver con la ideología, está Manuel Ferreira. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Gusto de saludar. A mi extrema izquierda, tampoco tiene que ver con la ideología, Verónica Serafini. Hola Verónica, ¿cómo estás? Luis? Gracias por venir. Y cómodamente en la centro izquierda se ubicó Santi Peña. Hola Santi, ¿cómo estás? ¿Qué tal Luis? Un gusto estar contigo en este programa. Muchas felicidades por este programa que estás llevando adelante y mucho gusto también compartir con los compañeros acá. Gracias por venir. Bueno, quiero empezar contigo, Verónica, porque creo que, digamos, la posición, digamos, más distinta, digamos, de estos planes que normalmente se plantean, que tienen cierta ortodoxia, ¿verdad?, de reactivación, es un poco la que leí de tuya, creo que un poco también Dionisio Borda, Fernando Massi, tienen, digamos, una posición distinta de ver no solamente el tema de la reactivación económica, del tema obra pública, etcétera, sino desde el punto de vista un poco del trabajador, de los sectores más afectados. ¿Cuál es tu primer análisis de esto? Específicamente del plan de recuperación, yo creo que hay una confusión entre política pública y fuente de financiamiento.
Lo que se expone son los fondos que se van a gastar, pero no hay una definición clara del cómo. Y un ejemplo, por ejemplo, estuve revisando el PIMA, que en las transparencias hablan de acceso a mercados de la agricultura, que es una actividad esencial en los próximos meses. Y lo que hay detrás es el préstamo del Banco Mundial. No hay una política para el acceso, no hay un norte claro con respecto a lo que se quiere con respecto a la agricultura familiar. Eso es préstamo para los pequeños productores. Sí. No solamente préstamo, es un préstamo del Banco Mundial para el MAC para impulsar la agricultura familiar. Okay. Pero no es una política, no se puede... Es un enunciado. No, es un préstamo. O sea, no se puede confundir el préstamo con la política para la agricultura familiar. O sea, esta plata es para esto, pero no dicen qué es lo que es esto. Claro. Y así hay muchos ejemplos. Con respecto al empleo pasa lo mismo. Durante todo el gobierno anterior también gran parte del préstamo era para financiar obras porque iban a generar empleos. Y si uno ve la tendencia del empleo en los últimos 5 o 6 años, con el 4% de crecimiento, el empleo no mejoró ninguno de los indicadores de empleo. El ingreso laboral se mantuvo, el subempleo se mantuvo, el desempleo se mantuvo y la pobreza logró reducir 1 punto en el último año de gobierno. O sea, la política pública se tiene que hacer con base en evidencia. No se puede decir vamos a hacer una obra y vamos a generar empleos, porque no genera tan fácilmente la obra pública. Depende de la modalidad, de la metodología que se implemente, de qué tipo de obras. Bien, vos lo dijiste, el gobierno anterior se centró en las ciudades, no generó empleos en las ciudades. Es más, el Metrobús, que es un caso extremo, admito que es un caso extremo de ejemplo, iba a generar empleo y el gobierno anterior, este gobierno tuvo que poner una oficina de empleo para solucionar los problemas de desempleo que generó el Metrobús. Entonces no solamente no generó empleo, sino que generó desempleo. Y así se pueden ver, necesitamos ver, habla de una revisión del gasto tributario, tampoco dice para dónde, y resulta que hay medidas que uno no se sabe por qué, pero ahora, por ejemplo, redujeron el impuesto al alcohol. Hacienda reduce el impuesto al alcohol, pero Salud va a abrir fase 4 sin consumo de alcohol. Y un instrumento básico de política pública para reducir el consumo de alcohol es el impuesto al alcohol. Sin considerar la violencia intrafamiliar que hay por el aumento de la violencia familiar que hay por culpa de la pandemia. Si eso es general, no solamente para la zona de frontera. No, general es, pero no es todo el alcohol tampoco. El alcohol que más se toma, que es la cerveza, está con el mismo impuesto. Tasa, ¿verdad? Y eso hace mucho el reclamo de frontera para los selectivos. O sea que whisky, vino caro, eso. Ajá. Bueno, pero el tema del empleo me parece un buen punto para arrancar. Vos decías, Manuel, hace poco conversamos en la radio que estos planes de obras públicas no son generadores de empleo masivo. O sea, genera empleo, aparte la ruta es necesaria, el puente es necesario, pero no es masivo y aparte es un empleo muy coyuntural, porque se acabó la obra y se acabó el empleo. Claro, vos en este tipo de cosas generás más o menos, dependiendo del tipo de obra que hagas, vas a generar empleo. Acá hay que hacer un análisis primero, si queremos trabajar sobre el tema de empleo puntualmente, y esta es una situación de emergencia. No podemos tratar de resolver problemas estructurales en este tema, sino rescatar a mucha gente que ha perdido empleo. Acá, si vos gastás 100 millones de dólares en rutas, vas a generar más o menos 2.000 empleos por cada 100 millones de dólares que generes. Porque es muy intensivo en capital y es muy intensivo, por ejemplo, en la importación de asfalto. Más o menos 80% del costo está vinculado al asfalto, ¿verdad? Si es que por otro lado generas esa misma inversión en un empleo vinculado a obra civil, vas a generar más o menos 40.000 puestos de empleo. O sea, hay una diferencia radical casi en el número, ¿verdad? Entonces, obviamente, uno de los problemas que tenés es la concentración de los problemas hoy está en parte del sector industrial y en el sector comercial y de servicios, sobre todo a los hogares.
Y una cuestión muy importante que yo creo que vale la pena recalcar. 70% del empleo femenino hoy está concentrado en servicios a los hogares y en el sector comercial y de servicios. Y es el sector más impactado por esta pandemia. 46% de los pedidos de desempleo están colocados en esa zona, Mujeres. en ese sector. No, en el sector donde hay más participación de mujeres. Claro, por eso digo. Vamos a suponer que le O sea, echaron... por decirlo, 7 de cada 10 personas que se vieron afectadas por el Son desempleo mujeres. son mujeres. son Pero mujeres. además son Los hogares sectores- monoparentales, o sea, es la única perceptora en la familia y no hay una alusión a la cuestión de género en el plan. Pétame todo eso. Después te voy a explicar. Entonces, Pero, creo que este es un punto central por este hecho que señalaba justamente Claro. Verónica. Creo que es muy importante. Por ejemplo, se han perdido muchísimos empleos en el sector de maquila, vinculado al problema del Brasil. Gran parte de los empleos generados en el sector de maquila autopartista son mujeres solteras, ¿verdad? Claro. Mujeres Ama- solteras. Jefas de hogar. Jefas de hogar. El único ingreso en la casa. En muchos de los casos. Entonces, Sí. esta es una complicación que tenemos que generar. Gran parte del problema que se generó en esta pandemia no se generó en el campo, se generó en la ciudad. Entonces, creo que estos son criterios que hay que tomarlos en cuenta porque en este plan el diablo está en los detalles, ¿verdad? El plan, en términos generales, yo creo que tiene las mismas patas que habíamos sacado el año pasado, ¿verdad? Una pata de gasto público de inversión, una pata de subsidios, digamos, De a gente cobertura favorecida, social. de cobertura social, y una parte de créditos, ¿verdad? Más o menos son las mismas patas que tenía el plan del año pasado, pero el diablo está en los detalles. Entonces, acá el tema es, ¿dónde vas a gastar? Una obra en el Chaco es importante, genera una serie de efectos positivos. Tal vez el efecto positivo que te genera una ruta es básicamente un incremento de la productividad en esa zona, pero no te afecta a la población que está afectada por este hecho, Claro, que o es sea, el coronavirus. Claro, hoy digamos el objetivo primero de la inversión es los puestos de empleo que vas a generar. Por Lo supuesto. segundo es la importancia de la inversión. Entonces vos te vas, por ejemplo, a programas como el programa de alcantarillado, que es un programa que no es muy atractivo para un político, porque es como inaugurar una cloaca, ¿verdad? Entonces, esta es una cuestión complicada, ¿verdad? Como no sabes, como no le interesa tanto este tema a los políticos, muchas veces lo han dejado pasar. Tenemos 6% de cobertura Sí, de sanitaria en el Paraguay, alcantarillado. de la cual la mitad es vieja, está podrida y ya no sirve, ¿verdad? O sea, tenemos en realidad 3% de cobertura nomás. Literalmente, Luis, vivimos en la mierda. Ahora, Y el estamos problema- enfermando a la gente Claro. con este tipo Ahora, de cosas. el problema con eso, entiendo, Benigno, es que casi todos los proyectos que ahora meten en este plan ya son anteriores, ya se aprobaron y tienen crédito atado, no lo Así- puede cambiar. Así es. O sea, si vamos a hacer esto que dice ahora Manuel, que me parece muy lógico, necesitamos tomar otra vez crédito. No, espera. Porque el otro punto importante en este plan es cómo lo financiás. Ok, ¿cómo ¿Cómo lo financiás? Y tenés varias formas de financiamiento. Una forma de financiamiento es con impuestos. Dificilísimo en este momento generar algún ingreso tributario cuando las empresas están luchando para sobrevivir. Una segunda forma es crédito y estamos llegando al tope de lo que podemos aguantar con este esquema presupuestario de ingresos que tenemos en términos de crédito. Entonces, claro, o sea, hasta acá podemos pagar Pero ¿por deuda. qué no pensar seriamente en ingresos de capital? Vender. Vender activos del Estado que son absolutamente ineficientes, pero absolutamente ineficientes. Privatizar. Capasa. No necesariamente privatizar. Yo creo que si vender. Tenés propiedades inmuebles. Yo te hablaba, por ejemplo, del Colegio República de Panamá. Un colegio que está en una propiedad que vale 10 millones de dólares y que tiene 35 alumnos. ¿Por qué no vende esa propiedad? Agarrar los 10 millones de dólares y le da internet a los chicos que en muchísimos lugares del país no están pudiendo tener clases. El nivel de deserción escolar que vamos a tener con esta situación, más allá, que escuché varias veces a la gente del Ministerio de Educación hablar de este tema, pero la realidad es que chicos de cierto nivel en lugares alejados de los centros urbanos tienen serios problemas de conectividad. Quiero seguir después con eso porque nos estamos yendo ya para el otro lado. Quiero ese tema de el trabajo, el tema de dónde sale la plata. Santi, vos tuviste la experiencia, alguna vez tuviste en el Ministerio de Hacienda. Todos los planteamientos son reales, o sea, lo que dice
Verónica, lo que dice Manuel, vos tenés un sector que quedó desempleado, porque nosotros tenemos una economía que se alimenta de la exportación, de la agroexportación. El sector agropecuario es el que genera las divisas por la exportación, pero el empleo está en el sector servicio, es el mercado interno el que genera empleo. La ganadería y la soja no genera empleo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con ese sector deprimido? No creas, cuando vos mirás el sector, la composición del PIB, ciertamente de manera directa la agricultura y la ganadería representan cerca del 20%, pero cuando empezás a sumar toda la cadena productiva, comercio, servicios, estás hablando realmente de un número importante de empleo. De hecho, una de las razones por las cuales Paraguay va a ser el país que menos va a caer de todos los países de América Latina es justamente por su alta dependencia del campo. Entonces, yo creo que, y eso va a sostener el ingreso. Yo lo que creo que es importante y el enfoque que me gustaría poner acá sobre la mesa es que nosotros tenemos que ver cuáles son las virtudes que ha tenido Paraguay y cuáles son los fracasos. O sea, la historia de Paraguay en términos económicos es parcialmente exitosa. Construimos unas bases sólidas macroeconómicas, un Banco Central independiente, política monetaria, Ministerio de Hacienda, pero es parte de la historia. Hoy sabemos que la productividad no es suficiente solamente la estabilidad macroeconómica. Nos faltó esa segunda ola, que es el capital humano, reformas en salud, reformas en educación, que son fundamentales. Entonces nos encuentra esta pandemia en un estado que no tenemos las herramientas, empezamos recién a desarrollar una red de protección social, programas como adultos mayores o programas como Tecoporá o programas para proteger a los niños, programas como lo que tiene la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, pero muy incipiente todavía. Nosotros no tenemos esa cultura todavía. Entonces el Estado se encuentra, hoy tenemos que enfrentar a nivel mundial con herramientas que no tienen, no saben dónde están las personas vulnerables. Entonces el Yangareco es un experimento que creo que ha salido bastante bien. Hay que todavía evaluar el impacto, le mencionaba eso fuera del aire a Verónica, porque ella trabajó con varios gobiernos en evaluar el impacto de los programas sociales. Entonces, pero no tenemos que derribar lo que hemos hecho bien, tenemos que cuidar nuestra estabilidad macroeconómica, porque hoy está demostrando que sirve tener una inflación baja y estable. El Banco Central pudo bajar la tasa de interés, pudo flexibilizar. El Ministerio de Hacienda fue y emitió a tasas de interés más bajas que México. ¿Por qué? Y porque tenía 15 años de haber hecho bien la cosa. Entonces, yo lo que creo que en esta estrategia tenemos que ver no solamente endeudamiento, que es necesario, pero hay otra pata. Y te voy a dar un ejemplo. Abril fue el peor mes de mayor caída. Cayó la economía 12%, de acuerdo a los datos del Banco Central. El sector público siguió funcionando de igual manera. Obras públicas ejecutó 37% más que en el mismo periodo del año anterior. Y la economía igual cae. ¿Por qué? Porque el sector público es un segmento muy pequeño de la economía en su conjunto. Acá lo que nosotros necesitamos es cómo le movilizamos al sector privado y que el empleo y la generación de empleo sea la mejor política social. Yo creo que si nosotros podemos pensar de manera creativa en medidas microeconómicas, como por ejemplo, y yo planteé esto, se lo dije al ministro, ¿por qué no cierran el sector público? Que de hecho hoy está cerrado. Y vayan abriendo en función a la obligación y la necesidad de cada una de las oficinas públicas. Acá no es cuando hablamos de la modernización, no es digitalizar un procedimiento y en vez de pasarlo en papel, hacerlo de manera digital. No, hay que eliminar muchos de los procedimientos. Y un enfoque que yo creo que no estamos viendo es mirar un poco la historia. Nosotros tenemos poca y nula experiencia en manejando crisis de la magnitud. Otros países sí tuvieron. Nosotros no sufrimos de la gran crisis de los 80 que subió en países de América Latina. Ni siquiera, ni qué decir de la gran depresión del 29. Pero tenemos que mirar cómo enfrentado en otros países crisis como esta. Y esta puede ser la gran oportunidad de desmontar un sistema burocrático que la agobia a quien realmente mueve la economía y quien realmente crea el empleo, que es el sector privado. Tengo que hacer la pausa. Vamos a ver con Benigno esto de el tema del empleo. A mí me preocupa mucho el tema del consumo. Están abriendo los negocios, los locales, pero no se consume. Porque ahí en este momento, obviamente, el consumo está totalmente deprimido. La gente tiene poca plata y la poca que tiene la está guardando porque la constante es la incertidumbre. Ni hablemos de la zona de frontera, donde yo creo que se están contando fantasías porque hasta que no venga el brasileño a comprar, esto no va a cambiar. Hacemos la pausa. Enseguida tenemos más para debatir en esta mesa. ¿Cómo? Bueno, acá, mientras estábamos nosotros en la pausa, hubo un debate muy interesante sobre el tema de impuestos. Quiero primero, Benigno, hablar, a ver, ¿podemos modificar el tema de obras públicas y orientar a obras que generen mayor mano de obra? Y podemos entrar en los detalles, por ejemplo, cuando se habla de subsidio, ese tipo de cuestiones. Las mujeres que trabajan son jefas de hogar, o sea, hay una diferencia, digamos, no es una cuestión solamente de
machismo, feminismo, no, es una cuestión práctica. O sea, son jefas de hogar. Cuando se quedó sin empleo, ella, toda la familia se quedó sin ingresos. ¿Se pueden entrar en estos detalles en el plan? Se van a entrar en esos detalles en la medida que se vaya desarrollando el plan. Pero yo no quiero perder la oportunidad de compartir algo con Santi, de que esta crisis nos sacó a luz lo bueno que hicimos y lo malo que no tenemos, o sea, lo que no tenemos. Lo bueno que hicimos es lo que nos permitió financiar esta crisis, la fortaleza macroeconómica, la política responsable desde el Banco Central y de Hacienda en los últimos años, los últimos 15, 20 años. Eso tenemos y tenemos que preservar. Por eso una de las preocupaciones que tengo yo es volver a converger a la responsabilidad fiscal y ser responsable como hemos sido siempre. Y saca a luz lo malo, ¿verdad? No haber tenido instituciones sólidas, transparencia, capital humano adecuado, salud deficiente, educación en terapia, protección social, más bien programas que de un sistema donde llegábamos a ciegas y no llegamos. Hoy tenemos una base de datos importante que sale de Ñangarecoya y Pitibó, que fueron programas exitosos desarrollados a través de la tecnología que va a permitir tener una mejor base de datos. Digo también que yo entiendo la necesidad de mayor impuesto, siempre lo hemos señalado desde Hacienda, al que le toca estar en Hacienda señala eso, pero nosotros pensamos que este no es el momento, o sea, por las razones que apuntó Manuel, estamos en una situación muy deprimida, ¿verdad? Para tocar otra vez impuestos, cuando el año pasado tocamos una pequeña e incipiente reforma tributaria buscando la equidad, fue un problema porque tenemos un problema interno nosotros mismos, ¿verdad? El Estado tiene que gastar mejor, el Estado tiene que hacer una reestructuración de cómo presta sus servicios, el Estado tiene que ser más eficiente y tiene que prestar servicios de mejor calidad. A eso estamos apuntando y obviamente en algún momento, yo digo, más temprano que tarde, llegará la hora de discutir una mayor aporte tributario. ¿Cómo se va a hacer eso? Porque a mí me encantan los proyectos de ley, la ley del servicio civil, etcétera, todo muy lindo, pero cuando esto se vaya a discutir, la poca sociedad civil organizada que tenemos son los sindicatos públicos. O sea, apenas podamos salir a manifestarnos en la calle, van a salir ellos. Yo creo que tenemos que generar empatía desde el sector público, Luis. Pasó exactamente lo que dijo Santi, ¿verdad? Nosotros en este momento de crisis, los que estamos en el sector público, hemos recibido nuestro salario, independientemente de si hicimos teletrabajo, no hicimos teletrabajo, nos quedamos por alguna razón en pandemia o se cerraron. No, hubo un estrés en ese sentido. Y nosotros somos los que vamos a sufrir porque vamos a tener que hacer nuestro aporte de acá en adelante para entender que tenemos que tener presupuestos ajustados, donde no podemos nosotros, a consecuencia de que estamos asegurando el trabajo por un lado, no podemos nosotros pretender aumentos salariales sin financiamiento, porque no es el problema que el ministro no le quiere pagar mejor o le quiere pagar menos o más. Hay una cuestión real de ingresos que vamos a tener que ir arreglando en el tiempo. Y estos 1.600 millones de dólares nos va a llevar un buen tiempo a arreglar. Este déficit fiscal que vamos a terminar alrededor del 7 este año nos va a llevar un buen tiempo converger, y esta posibilidad de que a través de los sectores que funcionan, que nos va a permitir salir adelante, pedalear hacia adelante, como lo llama la calle Pou, es lo que nos va a permitir tener una esperanza de una recuperación pronta, pero los efectos en el caracú de la economía van a tomar mucho tiempo. Y ahí tenemos que ser responsables nosotros, los funcionarios públicos, que en este estrés no hemos sentido el problema de la pandemia, porque esa es la realidad. No lo hemos sentido, hemos seguido cobrando nuestro salario. Ahora, algo que decía Verónica en el corte, el tema de los impuestos. Yo entiendo que, bueno, en una situación, digamos, de recesión, vamos a caer un 5%, es muy difícil que vos plantees aumento de impuestos. Pero si no hay un contrato, un acuerdo donde, digamos, bueno, ahora, por ejemplo, el sector público va a tener que hacer el esfuerzo y congelarse los salarios probablemente 2 o 3 años. No va a ser nada fácil que quieran hacer, nadie quiere, por supuesto, que le congelen su salario. No va a ser nada fácil. ¿No? Pero vamos a suponer que hoy podemos decir, no podemos subir el impuesto. Pero convengamos, algo que dice Verónica es absolutamente cierto. Nosotros tenemos una presión tributaria que está ahora en el 9%. Es cierto que cuando uno mira la escala del pago del impuesto a la renta personal, los que están en la cúpide pagan casi nada. Y es cierto que la mayor parte de los impuestos que pagamos carga sobre el consumo. Y es el que gana menos el que paga más impuestos proporcionalmente. No tendríamos que incluir, bueno, ¿a partir de cuándo empezamos a hacer algún ajuste? Por ejemplo, que el impuesto a la renta personal sea gradual para arriba, el que gana más que pague un poquitito más. O sea, algo que diga que hay un compromiso de que el que gana más plata también va a poner más. O sea, si el año que viene
hay recuperación económica. El que se recupera tiene que ayudar más que el que no se recupera. Para mí es una cuestión ética esa. Sobre todo si el que se recupera el año que viene es el que ganó durante los últimos 15 años de crecimiento económico pagando prácticamente nada de impuestos. O sea, la misma información de SET muestra que el 1% más rico, el 5% más rico de la población tiene una tasa efectiva del 0,6 al 1% de renta. Yo le quiero preguntar a la clase media a ver si realmente paga esa tasa o está cerca del 5, 6, 7, 8 porque no logra deducir nada. Vamos a ver qué pasa con esta reforma tributaria, pero esta reforma tributaria no va a subir más de 1 punto en la presión tributaria. Mira, y hay muchas ramas, hay 4 o 5 ramas de la economía que no se van a resentir probablemente en los próximos 2 o 3 años que pueden financiar este plan. Porque si no el plan de... ¿cuáles son los sectores? Y la agricultura, como dijo él, no va a resentirse, probablemente la ganadería, vamos a ver el sector financiero. El sector financiero tiene una de las tasas, la segunda tasa de rentabilidad más alta de América Latina por el spread que tiene entre tasas activas y tasas pasivas. Y eso no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial, el Fondo Monetario hace mucho tiempo. Hay un margen para combatir la evasión en donde no se está haciendo nada. El traslado en la planificación tributaria agresiva por parte de las transnacionales. Que me van a decir en Hacienda que el marco inclusivo de OCDE va a solucionar, no va a solucionar. Eso se tiene que solucionar en otros estadios. Eso supuestamente tenía que cambiar ahora. Entiendo que con la reforma que se hizo... Con la reforma que se hizo, varias de las preocupaciones se están resueltas. Entendemos que se van a resolver y vamos a tener que ver cómo funciona su aplicación en el tiempo, ¿verdad? Este sistema tiene mayor equidad, este sistema tiene menor deducibilidad y este sistema busca resolver el problema de la transferencia también, que veremos si es eficiente o no. O sea, yo nomás digo que puede ser muy cierto lo que dice ella, de que haya sectores que van a tener alguna ganancia, pero también son los sectores que van a generar el impulso para salir. O sea, yo nomás digo que en este momento recesivo es complicado hablar de impuestos. Seguramente va a llegar el momento que vamos a hablar y vamos a tocar algunas tasas, probablemente en algún momento. Pues acabamos de pasar una reforma tributaria, no hemos hecho ningún ajuste del lado del gasto. Es medio injusto también volver a hablar de impuestos, porque si no tenemos una política en la que estamos trabajando de combatir eficientemente la informalidad, entonces vamos a seguir cayendo sobre la misma gente que paga. Aunque pague poco, es la misma que paga. Luis, ¿verdad? Yo creo que este debate es interesante, ¿verdad? Yo le conozco a Verónica hace muchos años, fue profesora mía en la universidad y me siento muy bien a su derecha, ¿verdad? Porque en realidad se lleva muchas veces estas discusiones a un tema casi de tinte ideológico, ¿verdad? Y yo creo que, y lo hago desde el mea culpa yo de haber sido casi 20 años. A mí no me parece mal, ¿eh? No, es buenísimo. De hecho, la economía pero yo creo que es interesante y yo quiero contar nomás un poco mi propia experiencia después de haber estado casi 20 años en la administración pública. Era un burócrata de profesión y después de 2 años y medio de estar trabajando en el sector privado me doy cuenta de lo poco que conoce el sector público al sector privado. O sea, nosotros asumimos que no hay que cobrar más impuestos. Y la realidad es que hoy tenemos 700.000 contribuyentes que están sosteniendo a 300.000 funcionarios públicos y con los programas que se han lanzado ahora estamos hablando de 1.200.000 paraguayos, muchos en la informalidad. Está bien, estamos en un momento pero muy difícil, está la pandemia, nadie pudo haber previsto esto, pero nosotros tenemos que ver cómo vamos a hacer crecer esta economía que es la única que va a poder generar a través del sector privado. Entonces, yo creo, honestamente, Luis, que hay que hacer un esfuerzo enorme de revisar nuestro sistema de burocracia pública, porque lo más fácil es cobrar impuestos. El trabajo difícil es salir a ver cuáles son las medidas que tiene que implementar el gobierno para ayudarle al sector privado. Hoy estamos viendo a empresas, pymes, que están cerrando. ¿Cómo le vamos a ayudar a eso? ¿Con un bono, con un subsidio? No. Lo tenemos que hacer que trabajen, tenemos que entender cuáles son las barreras que hoy le ponen ser formal a esas empresas. Entonces, yo creo que Paraguay va a tener el debate del impuesto en algún momento, pero no va a ser ahora, no puede ser ahora. Yo creo que hay una lista muy larga de medidas que se tienen que implementar en esta crisis, empezando por el sector público, haciéndolo más eficiente, quitando muchas de las normativas que hoy le hacen pesado. En los 80, cuando Estados Unidos vivió también una recesión muy importante, el presidente Reagan, ¿qué lo dijo? Vamos a salir a eliminar la burocracia.
y la economía americana empezó a crecer de una manera muy, pero muy ¿Y importante. cómo eliminar la burocracia? ¿Cómo aterrizamos eso? Porque suena lindo, ¿verdad? ¿Por qué quiere decir? Y Luis, tráele a tu programa a las pymes y preguntarle un poco cómo ellos tienen que lidiar con las normas y los procedimientos y los controles, ir a sacar la patente comercial y después ir a otra oficina y después ir a tratar de conseguir un crédito. Hoy se están dando grandes pasos. El FOGAPI yo creo que es un ejemplo tremendo. Capaz que no está llegando a la velocidad que estamos llegando, que hubiésemos querido. Fíjate que el FOGAPI lo está impulsando el sector público. No, Más de la mitad de los fondos están según lo que salió ayer en la prensa, es del BNF, la banca pública, no la privada. Hay cerca de 25 instituciones, bancos y cooperativas y financieras que están pero en atendiendo. monto y cantidad, más de la mitad, de lejos el Banco Nacional de Fomento. Sí, no, al final todos son dinero La banca público porque es una garantía del Estado. Claro, el 70%. FOGAPI es dinero público, el ¿verdad? financiamiento de los bancos también, ¿verdad? No es el sector privado el que está Pero incentivando. 6 meses atrás no teníamos esa herramienta. Entonces, claramente esta pandemia nos está mostrando se puede hacer. Entonces, yo estoy seguro que se pueden, así como esa, hay 50 medidas microeconómicas que pueden ayudar para que el empleo realmente venga al sector privado. ¿Quién es quien crea la riqueza en el país? Esa es la realidad. Ahora, Manuel, el tema del consumo, o sea, vamos a suponer hay crédito, ¿verdad? Lo que hay ahora va a haber parece que préstamo, pero convengamos que si yo tengo un restaurante, ¿verdad? Y me conseguí el préstamo para pagarle a mis proveedores, para pagarle a mis empleados, un crédito, un capital operativo, abrí, no hay cliente, la gente no hay consumo. ¿Cómo mover esa parte de la economía? Bueno, yo creo que hay una complicación que es una complicación permanente. La solución acá no va a ser una solución absoluta. Acá hay empresas que no van a funcionar. Y no van a funcionar, le des los incentivos que le des. Porque el consumidor a nivel mundial ha tenido 3 condiciones, 3 cambios de preferencia que han sido fundamentales. Lo primero es priorización de ciertos gastos. Alimento y salud, básicamente, el consumidor está privilegiando ese tipo de cosas. Un segundo elemento es, prefiero mantenerme líquido, prefiero ahorrar que consumir. Sí, en Paraguay aumentó el ahorro increíblemente. Y aumentó el ahorro a la vista, lo cual te habla también de la confianza que la gente le empezó a tener a los bancos. Si esto ocurría en el 2005, yo creo que la gente salía corriendo con la plata. O sea, ese es un lugar que el sistema financiero se ha ganado a lo largo del tiempo. Y un tercer elemento es la fobia social. La gente tiene miedo de estar junta. Y este es un miedo que no está determinado por políticas públicas solamente, sino el hecho de que todo el bombardeo de información que hemos recibido durante todos estos meses sobre el tema del coronavirus hace que tengas miedo de acercarte al resto de la gente. Vos te vas a un restaurante y en el restaurante te toman tu nombre, tu apellido, tu dirección, tu teléfono, etcétera, etcétera. Si alguien llega a estar enfermo en ese restaurante, vos te tenés que ir a hacer una cuarentena de 14 días. Sí, o sea, vos no vas a poder venir a trabajar durante 14 días. Entonces mucha gente dice, mejor nomás no me voy. Mejor nomás. Y esto va a permanecer así. El gran problema de esta crisis es la incertidumbre. En todo sentido. Yo creo que tenemos que puntualizar el tema de que esto se va a acabar el día o que haya una vacuna o que haya un tratamiento o que haya algo por el estilo. Entre tanto, creo que lo que tenemos que tratar de hacer es reactivar una economía que se ha desplomado. Acá explotó una bomba atómica y esta bomba atómica le afectó a ciertos sectores muy particulares, sobre todo aquellos donde hay concentración de gente. Entonces, vos tenés cosas como, por ejemplo, no tenés una fiesta, no hay casamiento, no hay nada de eso. Toda esa gente vinculada a ese segmento no trabaja. Pero tampoco se vende ropa. Por darte un ejemplo, ¿quién necesita un vestido, un traje nuevo, un zapato? Nadie necesita. Todas estas empresas no están vendiendo. Todas estas empresas están despidiendo gente. Entonces necesitas generar un nivel de movimiento dentro de la economía que genere el mayor efecto multiplicador posible, que la plata pase por la mayor cantidad de gente posible en la medida que generes una inversión pública. ¿Y cómo hace eso? ¿No va a repartir plata de un helicóptero? ¿Cómo hace eso? Una de las cosas que te digo es tomar, por decirte, alcantarillado sanitario es algo necesario por el tema de salud, pero es básicamente hacer un pozo, tirar un caño y volver a tapar el pozo, ¿verdad?
genera mucho empleo, es un empleo que se hace poco con máquina, es mucho más intensivo en Vivienda. capital, hacer una casa es mucho más intensivo en capital y repartir dinero a través de un obrero que se va y gasta en el almacén se va y compra del proveedor, etcétera, etcétera, y genera un entorno de cosas. Y creo que tenés que tener un apoyo estratégico a aquellos sectores que no se están beneficiando ni siquiera de esto. Por ejemplo, en la frontera, ¿qué es lo que ha ocurrido? En la frontera se ha caído el gran, digamos, sistema de donde vos traes un producto de afuera y lo vendés en la frontera para un brasilero, se acabó. La caída ha sido del 98% en las importaciones de bienes de reexportación. El sistema de frontera está muerto. Colapsó. Mucha gente cruzó al otro lado. Yo no sé si va a revivir ese sistema. No sé si va a revivir. ¿Y qué hacen? Hoy vos ven que gran parte de las protestas son de los informales, de los mesiteros, por ejemplo, Claro. que estaban ahí. Porque el resto Que son es los que están brasilero. muy impactados por este tipo de cosas. Porque los empresarios que tenían las casas cruzaron la frontera y se fueron al lado brasilero. Ahora, Pero eran brasileros. Muchos eran brasileros y muchos trabajadores eran brasileros. Y por eso ves Entonces, de repente cuidado que con el incremento de Bueno, impuestos... pero ahí Sí, pero también hay yo- un montón de paraguayos pero yo- trabajando en pero la yo- brasileña. Sí, No, ya no, sé, no. pero O sea, esto, hay un montón de la paraguayos pandemia también. lo que nos mostró también es lo que no Sí, funciona en no, el pero- país. pero yo le iba a Hace decir, 10 o sea, años yo- que estamos diciendo pero que yo se no tiene sé que si usted- reconvertir yo no Ciudad sé- del pero Este yo y no sé se si reconvierte. ustedes si saben cómo está Salto del Guairá, cómo está Encarnación, cómo está Ciudad del Este, Igual. cómo está... No, están destrozados. Por eso, están igual O sea, que no Ciudad es del que Este. cruzaron nomás del otro lado. Están, no, paraguayos que hoy no tienen absolutamente ninguna actividad económica. O sea, yo creo que ese es el tema que muchas veces decimos, no, la ciudad de frontera no, y esos son los brasileños que van y cruzan el otro lado. Mentira. No, pero ¿y qué Son hacemos? cientos. ¿Qué No, hacemos? gran Porque- Es que parte no- de los no hay. informales son los que hoy están desprotegidos y Sí. sin trabajo en esa zona. Claro. Sí. Lo Pero que vos ves de vuelvo a las repetir. protestas Sí. son los mesiteros de Ciudad del Este. Pero ¿qué Exactamente. hacemos? Porque, a ver, el negocio se acabó. El negocio era el brasileño que venía a No, comprar. se acabó. No es que No se va. acabó, Luis. O sea, ¿Y hay cómo un hacemos? tema cambiario también. O sea, si Brasil, que yo creo que va a pasar, va a empezar a apreciar nuevamente su moneda y el real llegue a 4, a 3,5, van a llevar por helicóptero, van a llevar los productos. Pero eso va a O sea, ser es una en realidad. noviembre, en diciembre. No sabemos. Bueno, pero En tampoco algún podemos momento, y seguir lo mismo está pasando. dependiendo. Bueno, pero son, de no esa sé, 100 manera. años de historia. O sea, Bueno, no sé pero si vamos ¿qué- a cambiar ahora ¿Pero qué el hacemos mientras modelo. tanto? Nosotros planteamos una contención social en frontera No, especial. un programa de Pero protección mientras social. esto ocurre, que creemos Y no que va a tenemos que rehabilitarse en algún momento. A ver, ahí hay dos cuestiones. Programas de protección social, definitivamente, pero también la agricultura familiar. Porque un programa de protección social que entrega 500.000 guaraníes con alimentos pero al mesitero desabastecidos no le va a convertir en agricultor, genera ¿verdad? Eso es una inflación. utopía, ¿verdad? No, genera inflación. La mesitero inflación no se de va a ir al alimentos. campo a cultivar. Pero nadie dice eso. Pero- el problema es y que la bueno, pero- inflación en Paraguay de alimentos genera pobreza. Cuando nosotros garantizamos alimentos, y fue eso en el 2006, en el 2009, la inflación de alimentos en Paraguay es el doble y en algunos años el triple que el promedio de inflación. Lo que pasa es que no revisamos, nosotros estamos muy contentos con el promedio general de la inflación y eso automáticamente aumenta la línea de pobreza, automáticamente tenemos más pobres. O sea, Pero es tuvimos menos matemático pobres. el problema. Espera, es matemático. pero a ver, pero son, digamos... Además hay que generar Sí, ingresos pero en la son dos agricultura problemas familiar. distintos. O sea, está bien, no digo que no sea un No, problema. es que ese es el problema, Luis. Pero el Estamos desempleo en la viendo. frontera no lo vas a solucionar con el Agricultura fomento de la agricultura Claro, pero si familiar. vos le das plata y no tiene en qué, no puede gastar en alimentos, va a gasta en... Pero hoy aquí no hay que faltó resolver el alimentos, problema lo de que no hay es hambre. plata. Pero- Aquí hay que resolver el problema de hambre. Es un problema grave el que está teniendo el país. Hambre. Y el hambre no se resuelve solamente entregando dinero con Tecoporá o con Putubo. Es una política integral. Y a eso yo me refería cuando no veía en el plan de recuperación una política. Se ven programas aislados que pierden su impacto cuando se hacen aislados. Y eso lo sabemos por todas las evaluaciones de impacto que se hacen. Entonces no es un problema de tirar nomás dinero para generar consumo. Hay que hacerlo integralmente, aunque nos cueste esfuerzo y aunque sea una cuestión coyuntural, que ya dejó de ser coyuntural. Era coyuntural hace un mes, ahora ya pasó a 4, va a ser a 6 y va a ser al año que viene.
Entonces hay que sentarse a pensar realmente cómo integrar los programas de protección social con el programa de agricultura familiar, con PTVO y con todo lo que se hace. No es solamente ponerle números a 2 o 3 programas. Y eso... Pero quiero volver a insistir. O sea, está bien, yo creo que es cierto todo lo que dice Verónica, pero el mesitero, el que está en la tienda... O sea, esas son ciudades que viven del consumo brasileño. Y Brasil se cierra por lo menos hasta octubre o noviembre. Hoy decía un médico, habló con Mina, un médico brasileño, y decía él, cierren su frontera, no se les ocurra, no hay forma de que ustedes puedan abrir porque esto va a ser una tragedia. Entonces, ¿qué hacemos con esa gente hasta octubre o noviembre? O sea, yo estoy de acuerdo con Santi, se va a recuperar en algún momento, pero la gente tiene que comer todos los días. Sí. ¿Qué hacemos con ellos? Adultos mayores, Tecoporá. Bueno, pero eso está, pero eso nos cubre todo, o sea, convengamos. Es que con estos recursos no se puede hacer, Luis. Venimos de un estado sirvió, sí. Y Ñangarecó sirvió. Claro que sirve. O sea, en estas situaciones de emergencia... De eso no hay duda. Sirven, ¿verdad? Además, o sea, este tema y tenemos que trabajar al fondo después, ¿verdad? Al fondo de la cuestión en la línea de lo que dice Verónica. Pero hoy, ¿qué hacemos, verdad? Por eso nuestro proceso implica profundizar la ayuda social en fronteras sobre todo. Donde ahí hay algo desconocido, no sabemos cuándo se va a resolver. Se va a resolver, va a pasar, se va a volver a abrir, puede ser que pase lo que dice Santi, pero mientras tanto, ¿cómo llegamos a esos momentos y lastimosamente, difíciles? Luis, no podemos avanzar porque no tenemos Estado. Un tema que va a ser importante acá es que yo creo que Ciudad del Este no va a ser lo que era antes. Porque creo que muchos empresarios han cruzado por los incentivos del propio lado brasilero y muchas de estas empresas van a funcionar del otro lado. Por tanto, la capacidad de generación de empleo del sector comercial de frontera, sobre todo con relación al Brasil, con relación a la Argentina es distinta la situación, pero con relación al Brasil no va a ser igual que antes. Nosotros teníamos más o menos 3.500 millones de dólares de bienes de reexportación. Eso no va a volver a ser 3.500 millones de dólares, posiblemente sea 2.000 o 1.500. El tamaño de esto se va a reducir y va a sobrar un grupo de gente que no va a tener empleo. Y creo que vamos a tener que encarar un programa que tiene que ser, que es complejo, es muy complejo. ¿Por qué es muy complejo? Porque el nivel de asistencia del Estado no va a poder ser tan grande en un momento dado porque no va a alcanzar la plata, por un lado. Por otro lado, vamos a tener que generar industrias, por ejemplo, que las industrias cada vez están más automatizadas, son menos intensivas en mano de obra, por tanto vamos a tener que definir una serie de cosas. Yo creo que hay un montón de tareas institucionales que desarrollar en esa zona y va a ser un tema de foco que se va a tener que tener en esta región el día de mañana cuando nos recuperemos, porque al viejo proyecto que teníamos antes no vamos a volver. Se acabó. Ahora, Santi, vos insistías mucho en el tema de el Estado eficiente. Verónica también decía, no hay Estado. Yo coincido en muchas cosas, el Estado creo que está muerto, ¿verdad? Políticas públicas, porque lamentablemente se construyó, este Estado lo construyó la clase política con un objetivo político. Era tener su grupo de operadores trabajando. Así como vos decías... Prebendarismo la palabra. Prebendarismo, claro. O sea, digamos, un grupo pagamos impuestos para que ellos le financien a su capital política. No solo, también empresas que viven del Estado. No, y que eso forma parte. Es la otra mitad. Porque eso también es uso de dinero público. Todas las empresas que contratan con el Estado también forman parte del paquete. Ellos no están ajenos a esto, ¿verdad? Lo que venden insumos médicos, todos están en el mismo paquete. Ahora, ¿cómo cambiamos esto, Santi, si eso depende de la clase política? O sea, a mí me encanta cuando dibuja Benigno el plan de servicio civil, compras públicas. Pero al final esto se va a liquidar en el Parlamento. Sí. Es la clase política la que va a determinar esto. Y resulta que tenemos que pedirle que vayan contra sus instintos de supervivencia y maten lo que hoy le permite estar ahí donde están. Sí, pero yo creo que ahí requiere de una habilidad de convencer realmente, porque yo te puedo asegurar que el diputado que es de Alto Paraná está sintiendo la dificultad que está viviendo Alto Paraná, lo mismo en Candindeyú, lo mismo está pasando en Itapúa. Yo, y creo que el ministro puede dar fe de eso, o sea, este gobierno ha recibido todas las leyes que ha planteado, no hay ninguna ley que no se haya aprobado. O sea, hasta ahora podemos decir que hay un récord exitoso, 100% de apoyo, ¿verdad? Ahora, yo creo que es importante también leer las señales. Yo se lo dije al ministro y yo creo que hoy no hay un ambiente
para pedir nuevamente endeudamiento en este año 2020. Yo creo que sería mucho más eficiente que él plantee en el presupuesto el endeudamiento para el próximo año. Hoy creo que no hay. Y de un plan de 2.500, y capaz que hay que hacer un plan de 2.200, sin nuevo endeudamiento y ejecutando los recursos que hoy ya están disponibles. Pero es un poco las señales políticas que uno va a poder implementar. El plan no va a fracasar porque no tenga 300 millones de dólares de nueva deuda. Yo creo que no va a fracasar. Y por el otro lado creo que hace falta, de vuelta, yo insisto en esto, puedo ser repetitivo, Luis, creo que acá hace falta un diálogo mucho más profundo con el sector privado. Y cuando digo el sector privado, agarrar las 500 empresas más grandes del Paraguay, los principales contribuyentes del fisco, y decir, bueno, señores, ¿qué necesitan para no solamente no echar gente, contratar más gente? Y ahí uno va a decir, bueno, yo necesito que esta norma que me tarda mucho salir, pueda salir más rápido. Yo necesito, no sé, que haya más créditos de la AFD. Bueno, sale una línea de la AFD. O sea, yo lo que creo es que tenemos un sector privado que todavía tiene una mano del Estado, que no le está apoyando, sino que le está atajando. Uno de los ejemplos es el tema de la energía eléctrica. O sea, yo creo que ahí hay una oportunidad tremenda también en el desarrollo de nueva infraestructura que va a traer de por sí un nuevo crecimiento económico. Paraguay no se va a desarrollar si no avanza en un proceso de industrialización. Y tenemos lo más importante, que es la energía eléctrica, pero carecemos de la infraestructura para utilizar esa energía eléctrica. Entonces, yo insisto, creo que tenemos muchísimos temas donde se pueden avanzar, pero tenemos que salir un poco de los temas tradicionales, que no nos vamos a pedir más deuda para este tema o este programa social, que son importantes los programas sociales, pero no van a sacar a este país del subdesarrollo. Los programas sociales no le han sacado a ningún país del subdesarrollo. Los países han avanzado con un sector privado pujante y con un sector público fuerte en la regulación y no en la provisión de servicios públicos. A ver, dos cosas. Uno, de economía política. Yo en principio no estoy de acuerdo con seleccionar estas empresas, y menos por el tamaño de... O sea, porque por eso hoy las MPYME están donde están. Porque nunca fueron incorporados al debate, nunca se sentaron en la mesa de negociación, siempre se sentaron los grandes y los proveedores del Estado. Todos con intereses y todos haciendo lobby hacia su sector, que son 100 empresas. Hoy hay que sentarle a todos, si vamos a sentarnos a negociar. Y si no, hay que basar en evidencia empírica. El vicepresidente está discutiendo con diferentes empresas quiénes más entran al beneficio del 40%. Eso no se tiene que discutir con las empresas. Eso se tiene que discutir quién genera empleo, y hacia eso se va el beneficio del Estado. O con determinados criterios racionales, pero no porque el empresario va y dice yo quiero más beneficio de este tipo, hacer beneficios. Hay que tener un criterio. Lo mismo el gasto tributario. Cuando se mire el gasto tributario, hay que mirar a quién le beneficiamos, al que genera determinados beneficios. Hoy hay un montón de privilegios tributarios y no sabemos cuáles son los beneficios. No hay una evaluación en Paraguay, y eso representa más o menos el 2% del PIB de disminución de impuestos. También hay que ponerle cifras al plan de recuperación para que genere más confianza. Cuando se habla de revisión del gasto tributario, ¿cuánto es lo que se va a revisar? ¿Cuánto va a significar? Cuando se habla había 2 o 3 de racionalización del gasto. Resulta que se dijo, no es gasto esencial la publicidad estatal, y salió un gremio de empresarios a decir, no. Eso no es ineficiencia, eso nosotros necesitamos que se mantenga la publicidad. O sea, al final, dependiendo del interés de cada sector de empresarios, vamos a decidir qué gasto es esencial o no para racionalizar. O sea, hay que definir qué gastos son esenciales, y eso se resuelve. Claro, recortar y se le pone es una cifras. definición política. O sea, digamos, todos los sectores van a hacer su lobby, es lógico. Pero eso es lo que no hay que dejar que se haga. El lobby es... No, yo creo que... que se negocie en una mesa. Pero no tiene que definirse a partir del poder del lobby. Tiene que haber evidencia empírica detrás que diga, estos beneficios que se le dé a este sector son así por esto y por esto, no por el peso político que tiene el sector empresarial o por cuánto termina poniendo para el financiamiento de campaña. Verónica, entendámonos. A ver, yo lo que digo, todos los sectores pueden hacer lobby,
pero la responsabilidad es del gobierno de turno. O sea, con es argumento. el que concede el que tiene que decir por qué concedió. O sea, Exactamente. Ahora mismo está el debate este del 40%. Si se concede ese 40%, el que concede, que puede ser el Parlamento también, no solamente el Ejecutivo, tiene que decir por qué concede ese. Mostrarme con números que ese 40% supone generar más puestos de trabajo y no sencillamente que ganen más plata las empresas de los amigos del poder que hoy están siendo adjudicadas en las licitaciones públicas. Absolutamente de acuerdo. Esa es la responsabilidad política del gobierno. Acá todos pueden pedir, pero ellos tienen que explicar por qué. Ojalá hubiera más lobby de parte de los sectores sociales. Ojalá tuviéramos una organización de la sociedad civil para reclamar la contraparte. Solamente los sectores de poder o los sindicatos públicos que están organizados son los que tienen lobby al final. Hay lobby, los campesinos, las organizaciones campesinas hace 30 años que vienen marchando pidiendo lo que ahora están pidiendo los ganaderos, por ejemplo, y ahora sale el problema de los ganaderos con los frigoríficos. Ese problema lo tienen los campesinos desde hace 30 años y vienen todos los años marchando por ese problema y por el seguro agroclimático, que no está en la agenda tampoco y que es fundamental para eliminar el prebendarismo y el endeudamiento del sector campesino, porque va a racionalizar todos los subsidios al sector campesino, pero tampoco sale porque no es interés generar condiciones para eliminar el prebendarismo con los subsidios. Ahora, yo pregunto, creo que todos coincidimos en el tema de digamos, lo desprotegido que está el capital humano. O sea, que Paraguay hizo bien lo macro, digamos, manejó bien la finanza, en el Banco Central se manejaron bien las cosas, la inflación bajo control, perfecto. Pero nos encontramos con que esto, digamos, la pandemia reveló más que nunca. El grueso de la gente que trabaja está en el sector informal. Hoy me decía Carla Bacigalupo, 1 millón de trabajadores informales se quedaron sin ingresos y 50.000 en el sector formal. 2 de cada 10 trabajadores no mantienen seguro social. O sea, esa es la realidad. El trabajador paraguayo está en el sector informal, no tiene seguro social, no tiene jubilación, no tiene cobertura médica. ¿Qué cambia con toda esta reforma que estamos planteando? Su situación sigue siendo la misma. ¿Cómo le convencemos a él de que este es un buen plan? Yo creo que la crisis genera también la oportunidad de la transformación desde el punto de vista de cada uno, ¿verdad? Hoy los que están en el sector informal saben que por ser informal tuvieron muchos problemas. Entonces tenemos que generar las políticas de incentivo adecuadas que creemos que la estamos generando con proveerles salud y jubilación para que se avengan a ser más formales. Nosotros creemos que este plan, así como dice Santi, puede ser que no sea tan problemático, 300 millones más, 300 millones menos, puede ser. Estamos pensando, después de haber hablado con él, pues yo estoy convencido que si no tenemos dentro del plan un programa de contención social, puede ser que por más que sea más o menos bueno, fracasemos. Pues yo veo que ahí hay un problema serio. Este es el momento de que tenemos que ayudarle a ese sector y no tratar de hacerlo cambiar, porque no va a haber tiempo. Va a iniciar un proceso integral hacia adelante con toda la información que vamos a tener, ¿verdad? Entonces, y ver eso, el gasto tributario, antes nosotros lo estamos mirando detenidamente para ver qué podemos plantear de forma razonable y fundada y qué no. El tema del 40%, lamentablemente la ley no me da la opción de yo analizar caso por caso, sino en general, es industria nacional y ya está el 40% pero también es cierto que después con el pliego base y condiciones se puede descartar o poner las especificaciones, que es la realidad. Cuando hoy miras cuán efectivo fue el 20%, fue ínfimo. Sí, pocas empresas. Esa es la realidad. Muy pocas. O sea, vos puedes poner el 100%, igual la industria nacional no va a calificar. Pero la idea es que sea eficiente. Sí. Si vamos a hacer eso, tenemos que hacer un programa que le beneficie, sí, lo que dice ella. En el pliego de condiciones. Claro, pero la realidad es que la ley es inocua. Así como el 20 es inocuo, este 40 también es inocuo si finalmente en el pliego no se permite la participación de las industrias nacionales, ¿verdad? Un tema, Luis, creo que es importante también, aparte de todos los temas que se han discutido hoy, creo que hay una agenda de reformas estructurales que viene de muchos años, ¿verdad? El tema de la seguridad social, esto lo conocemos hace 30 años, sabíamos que era una prioridad. La seguridad social no es optativa, es una imposición, es como un impuesto. Tiene que ser obligatorio. Entonces creo que nosotros tenemos que entender que este es el momento de hacer cosas que tendríamos que haber hecho hace 30 años. La ley de contrataciones públicas sabemos que tiene que reformarse, sabemos que el servicio civil tiene que reformarse, sabemos que tenemos que crear una superintendencia de fondos de pensión. O sea, yo creo que hay una lista muy larga,
de mejoras institucionales que tenemos que hacer y que no podemos más dejar pasar el tiempo, ¿verdad? Entonces creo que hay un enorme desafío que tiene este gobierno. Creo que hay un interés genuino de la clase política de que le vaya bien al gobierno y creo que la demostración es todos los proyectos que ya se han aprobado hasta ahora. Ahora hay que cuidar esto, ¿verdad? Porque yo estoy de acuerdo con el ministro, la situación social se va a complicar, ¿verdad? Y esto va a hacer que haya una contención y avanzar en una agenda de reformas estructurales que le permita a los paraguayos tener la esperanza de que el futuro va a ser mejor. ¿Ustedes creen realmente que la clase política va a observar y va a decir, no, esto le conviene a la gente? Porque primero, la clase política es la que tiene más sensibilidad con respecto a cómo reacciona la hinchada. La hinchada no es racional. La hinchada se maneja por pasión. Yo no sé si la gente entiende la importancia de hacer la reforma del servicio, de la ley del servicio civil, la importancia del tema de las compras públicas. Yo no sé si la gente percibe eso. La gente lo que percibe hoy es que no tiene plata, que se cayó el consumo, que no tiene empleo. Eso es lo que le motiva. Entonces, si no hay esa presión de ese lado, ¿por qué la clase política cambiaría las reglas de juego que le son beneficiosas? Y hay que unir los puntos, porque una reforma va a hacer que el bolsillo de la gente va a estar mejor. Yo creo que ese es el rol del hacedor de la política pública, explicar cómo una reforma estructural finalmente le va a beneficiar al ciudadano de a pie. Pero hablando de los dos temas que tocaste, ¿verdad? La reforma del sistema de compras públicas es exclusivamente nuestro. Nosotros no necesitamos llegar a mayor consenso ahí, sino que aprender de la experiencia, ver qué funciona y qué no, y presentar al Congreso, y seguramente esa va a tener menos rechazo, resistencia. Si terminamos el proyecto, probablemente entre septiembre y octubre enviamos al Congreso. Estamos trabajando, un trabajo que ya se hizo antes de identificar cuáles son los 3 lugares donde tenemos que trabajar para mejorar la calidad del gasto. La ley del servicio civil, contrario a lo que pueda parecer, hoy hubo una reunión con representantes de los sindicatos, bastante bien avanzó la reunión. Nos pusimos de acuerdo en que vamos a terminar una semana cuáles son los artículos que están ellos de acuerdo, que no habría mayores problemas, y trabajar en los que no están de acuerdo para llegar a una ley bastante consensuada de ser posible y dejar. Entonces yo creo que buena noticia. Yo creo que hay esperanza de que se pueda llegar a situaciones de resolución de los temas que nos preocupan. El tema de pensiones, bueno, yo creo que mucha gente ya entiende que aquella ley que presentamos con Santi del sistema de pensiones, el control regulador, es necesaria. Entonces hoy posiblemente haya menos resistencia. Entonces puede ser que ocurra, ¿verdad? Yo soy optimista de que todos, antes no hubo la pandemia. O sea, yo creo que la pandemia es un generador de las reformas necesarias, y todos en mayor o en menor medida estamos convencidos de que ese es el camino para tener un futuro con más oportunidades. Yo lo que creo es que hay que negociar y sentarse a hablar. No es cierto que no hay sociedad civil, lo que pasa es que en general el organizada, gobierno... digo. Hay organizaciones campesinas, hay organizaciones de MPymes, lo que pasa es que el gobierno nunca se sentó, ningún gobierno, todos los gobiernos históricamente tuvieron miedo de sentarse a negociar y hablar. Entonces mandan proyectos de ley al Parlamento y por supuesto ahí empieza el conflicto. Hay que sentarse, hablar, discutir y tratar de llegar a acuerdos. Que es difícil, pero hay que hacerlo. Una experiencia que yo tuve fue con el impuesto a la renta personal. Cuando todo el mundo estaba en desacuerdo, nos sentamos, hablamos con la sociedad civil, con la ciudadanía, y ese impuesto a la renta personal al final salió con la aprobación de la ciudadanía. En general, los que se quejaron eran los de mayores recursos, pero la ciudadanía estaban a favor del impuesto a la renta personal. Se aprobó en 2012 después de la salida de Lugo, pero fue un trabajo que se hizo sin negativa, pero hay que sentarse a trabajar y a discutir. Yo ya le dije al ministro una vez, se sientan a discutir sobre impuestos con quienes no quieren pagar impuestos. ¿Por qué no se sientan a discutir sobre impuestos con quienes están pagando los impuestos, que es la clase media? Es una cuestión de economía política, con quién uno se sienta a negociar y cuán transparente es en la negociación. Y no se mandan obviamente van a encontrar siempre rechazo cuando mandan un proyecto de ley sin discutirlo al Parlamento, y ahí empieza el ruido, y ahí empieza también el Parlamento a destrozar los proyectos de ley, porque saben que están solos para destrozar los proyectos de ley. Bueno, se me está yendo el tiempo. Manuel, ¿algo que quedó en el tintero?
Montón de cosas, por supuesto. Montones de cosas. Dos barriles de tinta ahí. No, yo creo que hay muchísimas cosas por hablar, ¿verdad? Creo que es un momento muy difícil para la economía de Paraguay. Este momento muy difícil lo tenemos que entender, creo, yo coincido con Santiago en el hecho de que esto tenemos que vincularlo a dónde realmente tenemos los recursos que nos pueden ayudar a sacar esto. Vos decís, el sector agropecuario no genera trabajo. De manera directa. Si no hay sector agropecuario, no hay granos, No, no hay vacas, no hay carne. Y si no hay nada de eso, no hay transporte, no hay mucho de los comercios, no funcionan los puertos, no funciona el río, no funcionan las barcazas que generan montones de empleos. Pero el problema en este año, y la gente que más va a sufrir, va a estar en los sectores comerciales y sectores de servicios. Hay sectores de mujeres muy afectados por este problema y la frontera está muy afectada y tenemos que vincular a eso toda la ayuda. Y vuelvo a decir, en este plan el diablo está en los detalles. Cómo implementemos el plan va a ser sumamente importante, más allá de los recursos que podamos tener. Y tenemos muchas facultades de carácter institucional que podemos hacer. Si nosotros conseguimos generar un crédito para la vivienda, para mucha de la clase media que necesita vivienda, vamos a generar un montón de empleo en la construcción sin que el Estado ponga un solo centavo. Pero son reformas de carácter más institucional, más de reglas de juego que necesariamente poner plata. No es todo poner plata del Estado. Santiago dio un ejemplo muy claro de que cuando se cae la economía, el sector público en Paraguay no le da el cuero para poder resolver el problema. Nos fuimos, che. Yo les agradezco muchísimo. Creo que ha sido sumamente interesante. Yo por lo menos disfruté mucho del debate. Da gusto cuando hay buenas ideas y hay muchas cosas que desarrollar. Les agradezco muchísimo. Bueno, y a vos que nos estuviste atendiendo, prestale atención a esto, hay que masticar esto, porque en realidad acá se define la calidad de vida de cada uno de nosotros. Gracias. Nos encontramos el próximo martes.